para sus hijos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Este es nuestro tiempo, es el tiempo de la iglesia, la última iglesia antes que venga nuestro Salvador, ¿cierto?, a buscarnos. Quiero que pueda abrir su Biblia en Mateo 4, versículos 16 y 17. Ahí vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde y vamos a poner mucha atención, vamos a estar despiertos, porque la palabra del Señor siempre viene a traer consejo a nuestra vida. Amén. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Amén. El jueves yo escuchaba hablar a mi papá, al pastor, ¿cierto? Y había muchas cosas que el Señor me confirmaba y decía: Señor, pero es como casi lo mismo que está hablando el pastor. Pero creo que es lo que Dios está hablando a su iglesia en este tiempo. Dice que se escucha abajo. A ver, ahí, ¿puede ser? Es lo que el Señor está hablando en este tiempo a la iglesia, de ser guiados por el Espíritu Santo. Pero yo en esta tarde quisiera hablar acerca de, le puse por título, viviendo en el reino de Dios. Viviendo en el reino de Dios. Somos parte del reino de los cielos, del reino de Dios. El Señor Jesús, como cantábamos, Él es el Rey de gloria, Él es el Rey de toda la creación. Y este mismo Rey vino a este mundo y trajo su reino aquí a la tierra. Él vino, el Rey de gloria, dejó su trono y vino a esta tierra y trajo el reino de los cielos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas cuando vinimos al Señor, dice que fuimos hechos nueva criatura. A través de nuestra conversión, del arrepentimiento, vinimos a ser hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. ¿Pero qué es el reino de Dios? En palabras simples podemos decir que el reino de Dios es el gobierno de Dios. Gobierno. Reino es el gobierno de Dios. Ahora, se habla de dos interpretaciones de lo que es el reino de Dios, o dos facetas se puede decir. Una, cuando Jesús dijo que el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado y está entre nosotros, se refiere al reino espiritual. Jesús trajo el reino aquí a la tierra, espiritualmente, con sus señales, prodigios, con el poder que tiene el reino de Dios. Y la otra manera como podemos ver el reino de Dios es el que será establecido en el futuro, en esta tierra, cuando Jesús regrese por segunda vez, y eso será el reino, ya un reino material, real, concreto, en un territorio, ¿cierto?, donde dice que vamos a reinar con Él. Amén. Podemos entender esas dos diferencias. En otras palabras, la plena consumación del reino de Dios se va a realizar cuando vuelva el Señor Jesús en el fin de los tiempos. Jesús es Rey y Señor de toda la creación, pero no todas sus criaturas le reconocen como Rey. No toda la gente reconoce su señorío, su reinado. Solo los que hemos nacido de nuevo podemos decir que podemos ver y entrar en el reino de Dios, como dice su palabra. Pero no porque algunos no crean o no hayan visto y entrado a este reino, Jesús no es Rey. ¿Se entiende? Él sigue siendo Rey, aunque no todos le reconozcan como Rey. Él es soberano, Él es Señor. Filipenses 2, 9 al 11, hay una gran declaración de quién es Jesús. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. El Padre exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos experimentando la vida del reino? Es cuánto estamos viviendo en justicia, en paz y en gozo. Es para que vayamos midiendo cómo está nuestra vida con respecto al reino de Dios. Si decimos ser hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos, entonces debiésemos estar viviendo en esta dinámica de paz, gozo en el Espíritu Santo y justicia. Lucas 17, 20 y 21. Vamos a leer ahí también. Lucas 17, 20 y 21. Dice, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo había de llegar el reino de Dios? Y él les contestó, la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Jesús trajo el reino a la tierra. Y este es el tiempo, mi hermano, de manifestar el reino de Dios. Esa es la razón de existir de la iglesia, es manifestar el reino de Dios en la tierra a través de la poderosa ayuda del Espíritu Santo. Si hemos sido salvos por gracia, por la fe en Jesús, no es solamente para disfrutar la presencia de Dios, para leer la palabra y gozarnos nosotros solamente, sino que hay un llamado a la iglesia del Señor, sobre todo en este tiempo donde las tinieblas han avanzado. Es tiempo que nosotros podamos salir de la rutina religiosa, porque no basta con estar ahí en las reuniones, ¿cierto?, de la iglesia y disfrutar de la paz, la justicia y el gozo, sino que tenemos que activarnos en la predicación del Evangelio. La iglesia está pasiva, cuidando su salvación y preparándose para la venida del Señor. Y por una parte eso está bien, ¿cierto?, prepararnos para la venida del Señor. Pero nos está faltando la otra parte, que es nuestro llamado por sobre todo, que es predicar el Evangelio a toda persona. Y eso es una urgencia, un llamado del Espíritu Santo, mi hermano, de que si somos parte del reino, no es para disfrutar solamente las cosas hermosas del Señor, es para hablar a otros lo que Dios ha hecho en nosotros. Oro al Señor que este año 2022 podamos nuevamente sentir un vivo celo de Dios por predicar las buenas noticias de salvación. Vamos por más, mis hermanos, no seamos escasos. Veamos desde el prisma de la mirada de Dios, cómo está mirando Dios a su iglesia y cómo está mirando a las naciones que están en oscuridad. Lo que está en su corazón, las almas perdidas, es lo que debe primar en nosotros también. No seamos egoístas, no seamos mezquinos. El Señor me ha estado hablando de esto, de poder extendernos en la predicación del Evangelio. Toda alma debe saber que Jesús es el Rey, que Jesús trajo el reino a la tierra, que hay salvación en Él. Al comenzar este año es necesario reenfocarnos, reordenar nuestras vidas y prioridades. El reino de Dios es poder para influenciar a otros con la salvación. El reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios es poderoso. El reino de Dios es poderoso. Mi hermano, ¿cuánto estamos experimentando, como decía adelante, la dinámica, la cultura del reino? El movernos en el espíritu, que va relacionado con lo que hemos escuchado en los estudios.
seamos guiados por el Espíritu, pero es necesario poder estar en comunión con Dios, arraigados en la palabra, viviendo para el Señor. Lo que portamos es poderoso. Somos habitación para Dios. En nosotros habita el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y mientras más conscientes estemos del reino de Dios, más manifestación del reino vamos a tener. ¿Pudo entender o recibir esa palabra? Mientras más consciente esté yo del reino de Dios, de la vida en el Espíritu, más manifestación de este reino voy a poder experimentar. Tenemos hambre cuando comenzamos a vivir en el Espíritu, cuando comenzamos a vivir en el reino de Dios verdaderamente, cuando comenzamos a oír la voz de Dios en nuestro ser interior, van a ser un hambre continuo. Continuamente vamos a querer estar en comunión con nuestro Rey. Marcos 1:14. Marcos 1:14 dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El mensaje de Jesús es que la influencia del reino vino a la tierra. Jesús trajo el reino a la tierra de vuelta. Lo que se perdió en el Edén, Jesús lo trajo de regreso. Ese era su mensaje. El mensaje de Jesús era simple: de arrepentimiento, de creer que a través de Él podemos tener salvación. Jesús ya no está físicamente en la tierra, pero nos comisionó a nosotros, su iglesia, para predicar el evangelio y extender este reino poderoso. El mensaje principal del reino de Dios son las buenas noticias de que en Jesús hay salvación. Es claro y es simple nuestro mensaje, pero muchas veces nos complicamos tanto para hablar a otros de Jesús y pensamos que no estamos preparados y pensamos que quizá tenemos que adquirir más conocimiento. Está bien, conocimiento, palabra, pero también espíritu, la palabra revelada, como hemos oído también de parte de nuestro pastor. Que el Señor pueda en este tiempo abrir nuestro entendimiento y podamos llevar por obra lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia, mi hermano. Marcos 1:14 y 15. Marcos 1:14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y dos cosas: arrepentíos y creed en el evangelio. Esa es la buena noticia. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es tiempo de predicar el arrepentimiento, no un cambio de religión, sino un arrepentimiento genuino que me va a llevar a creer en Jesús y a nacer de nuevo a la vida del Espíritu. Al reino de Dios se entra en arrepentimiento y creyendo en Jesús, es decir, naciendo de nuevo. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro camino. Esa es la manera que Dios diseñó para volver a conectarnos con Él. Amén. ¿Lo podemos entender? Amén. Como decía, el evangelio es fácil, pero nosotros muchas veces complicamos las cosas. El entrar al reino de Dios es una decisión personal. Yo no puedo decidir por otro. Cada criatura, cada persona en este mundo debe decidir por sí mismo creer en Jesús y venir en arrepentimiento a Él. Es la decisión más importante de nuestra vida, porque está en juego nuestra salvación y la eternidad. Es la decisión más importante que la decisión de qué carrera voy a estudiar, más importante que la decisión de con quién me voy a casar, más importante que qué casa, dónde voy a vivir, qué auto me voy a comprar. Esas son cosas naturales que van a pasar, pero la decisión de la eternidad está en juego. ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? Por eso es tan importante
poder entrar al reino de Dios. La vida en el reino de Dios es gloriosa. Es gloriosa. Muchas veces, se habla del primer amor, ¿cierto? Con el Señor, que el primer tiempo, los primeros años son de pasión con Dios, de estar allí orando, clamando, quizá pasando horas en su presencia, buscando su rostro, leyendo la palabra. Pero poco a poco, muchas veces, esta pasión se va apagando. Pero el Señor esa no es la vida del reino. La vida del reino, como dije delante, es justicia, gozo, paz y muchas otras cosas más, que es lo que viene del cielo a la tierra, lo que Jesús instauró, lo que Jesús trajo de vuelta, es el reino y la cultura del reino. Para que realmente vivamos la vida del reino, debemos ser transformados de adentro hacia afuera. No basta con cambiar lo externo, ¿cierto? La religión nos impone muchas veces cosas externas. Permiso. Nos impone cosas externas, apariencia de piedad, cambios externos, cambios que un día estoy arriba y otro día estoy derrotado. Pero la cultura del reino no es así. El Señor nos invita en Romanos 12, 1 y 2 a ser transformados constantemente. La vida de aquel que vive en el reino de Dios es una vida gloriosa, de abundante presencia de Dios, de abundante renovación de las cosas espirituales, incluso de nuestra alma, y nuestro cuerpo también se alinea al gobierno de Dios. Dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, el apóstol Pablo dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, a este sistema, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es necesario venir a la presencia de Dios cada día para poder ser transformados por la palabra. No es de aquí hacia afuera, no es solo mis pensamientos, sino que es mi vida completa, siendo transformada por el poder del Rey de Gloria que está obrando en la tierra, porque Él ya vino, porque Él trajo el reino de vuelta. Y ahora es el Espíritu Santo el que está moviéndose a través de la iglesia para que podamos portar este poder glorioso del reino de Dios. Debemos vivir la cultura del reino aquí y ahora. Hoy estamos viviendo, mi hermano, un adelanto, atisbos de lo que será vivir en plenitud del reino de Dios cuando Jesucristo se manifieste. Pero no tenemos que esperar ese día. Hoy, aquí y ahora, donde tú estás, está la presencia de Dios, está el Espíritu Santo que está obrando en esta tierra aún. Porque el tiempo de la gracia aún no se ha acabado y el Señor está obrando y está despertando a su iglesia en las naciones para que como un ejército poderoso podamos predicar el evangelio en este último tramo que nos queda. El Señor dice: aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Seamos fieles, seamos perseverantes. Mateo 6:33, un versículo muy conocido también que vamos a leer. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Bueno, ahí estaba hablando de todas las necesidades, cierto, materiales, humanas, que el Señor sabe que tenemos necesidad. Jesús es el Rey de toda la tierra. Y la palabra de Dios dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Y tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿cierto? De decirles a los hombres, a las personas afuera: reconciliados con Dios. El Señor ha llegado, el Señor vino y trajo el reino de vuelta. Por tanto, la iglesia es portadora de grandes noticias que no podemos callar. Debemos buscar primero el reino de Dios
y podemos descansar en Él, que todo está en sus manos, mi hermano. Aquí están las prioridades. ¿Qué estamos priorizando en nuestra vida? Sí, hay cosas muy importantes en nuestra vida natural, que todos vivimos, que todos tomamos decisiones todos los días. Pero la mayor decisión todos los días es: debo buscar el reino. Debo buscar el reino, aunque no lo sienta, aunque esté cansado, aunque esté agobiado. En mi tribulación yo voy a alabar el nombre del Señor, voy a buscar el reino de los cielos, voy a buscar la presencia de Dios. Primera de Corintios 2:9. Hoy es el día para buscar lo venidero, los tesoros escondidos. El Señor ha preparado grandes cosas para aquellos que están allí buscando. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo anhelo más del Señor. Usted puede decir eso, declarar: yo anhelo más del Señor. Yo quiero vivir en el primer amor con mi Dios. Yo no quiero apartarme de lo que en donde debo estar. Quiero estar en el lugar correcto, a la hora correcta y haciendo lo correcto. Y en este tiempo, iglesia del Señor, lo correcto es predicar el Evangelio. No avergonzarnos, no callar el gran tesoro, la gran noticia que está aquí en nuestro espíritu, que debe salir hacia afuera. Me imagino que somos como un gran megáfono que tiene que expandir esta gran noticia. Jesús, el Hijo de Dios, es el Rey y vino a traernos salvación y vida eterna. No tenemos por qué estar viviendo en derrota. Creo que el Señor quiere en este tiempo abrir nuestros sentidos espirituales para que podamos experimentar la verdadera vida en Cristo. El pastor también hacía este hincapié en la diferencia entre los sentidos físicos, con lo cual nos conectamos, ¿cierto? El alma se conecta también a través de los sentidos. Nos relacionamos con las personas a través de los sentidos físicos. Pero con nuestro Dios, el Rey, nos relacionamos desde nuestros sentidos espirituales. La vida en el Espíritu, una y otra vez viene la palabra viene a nuestro corazón, andar en el Espíritu. Como dije, en este tiempo Dios quiere abrir nuestros sentidos espirituales para que podamos experimentar la verdadera vida en Cristo. Nuestra verdadera identidad como parte del reino de nuestro Dios. No permitas que el enemigo te mantenga en derrota. Tenemos identidad en Cristo, somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Gloria, del Rey de Reyes. No permitamos que el enemigo venga una y otra vez a apocarnos, porque Él está derrotado, porque Jesús, como cantábamos al principio, murió, venció la muerte y resucitó, y nos hizo de nosotros sentarnos juntamente con Él en los lugares celestiales, y estamos en una posición de gobierno como parte de este reino celestial. Dios no quiere que nos perdamos la vida abundante y las poderosas obras de este reino eterno. Por eso nos has estado hablando y llevando por esta dirección con la palabra. Nuevo nacimiento, andar en el Espíritu y vivir naturalmente lo espiritual. Me gusta esta frase, vivir naturalmente lo espiritual, es decir, que va a ser tanta nuestra búsqueda, nuestra hambre de Dios, que naturalmente vas a vivir lo sobrenatural. Vamos a ir andando, ¿cierto?, nuestra vida y vamos a experimentar el mover de Dios en una forma real y tangible, y que otros van a querer tener lo que nosotros tenemos. Debe llegar el momento que a consecuencia de esta búsqueda y esta hambre por las cosas de Dios y esta inminente transformación que se produce por esta búsqueda incesante, viviremos lo sobrenatural, como dije, de manera natural. Es decir, mire, no van a ser eventos de gloria, chispazos de la gloria de Dios, momentos en que experimentamos el poder de Dios, sino que va a ser una vida permanente bajo la nube de gloria, bajo el poder de Dios que se va a manifestar
porque estamos conectados con nuestro Rey, porque estamos viviendo la cultura del reino, porque estamos amando su presencia, porque estamos adorando al Rey de Reyes que viene pronto, porque estamos proclamando que Jesús es el Señor y el Rey de toda la tierra. Yo no me quiero perder nada de lo que Dios está trayendo en este tiempo. Las tinieblas han aumentado, pero dice que cuando aumenta la noche, cuando viene la noche, el tiempo más oscuro es cuando va a nacer el sol de justicia, el día nuevo viene. Nosotros somos parte de esta generación que va a vivir este último tiempo y este último avivar de predicación explosiva del Evangelio en todas las naciones. Pero debemos comenzar nosotros por nuestro lugar donde estamos. Amén. Características de aquellos que viven en el reino de Dios. Número 1, el que es del reino de Dios conoce el corazón de su rey a través de la palabra de Dios revelada, a través de una vida de adoración y contemplación de la gloria de Dios y a través de la oración, de la comunión constante. El que vive en el reino de Dios y experimenta la vida de Dios, conoce el corazón del Rey. También otra característica es que aquel que vive el reino ama lo que Dios, el Rey, ama. Y aborrece, por otra parte, lo que Él aborrece. Voy a estar en concordancia con el corazón de Dios. El lenguaje de aquel que vive en el reino es acorde a la palabra. Habla el idioma del reino de Dios. Pero en esto no me refiero a un lenguaje evangélico aprendido, ¿cierto? No sé, palabras que nosotros los evangélicos nomás entendemos, ¿cierto? Sino que es un idioma que habla las profundidades de Dios. La palabra revelada fluye en las conversaciones. ¿Cómo está nuestra conversación? Está bien que hablemos de las cosas triviales, pero aquel que vive en comunión con Dios y está conectado con el Rey de Gloria, va a abrir su boca y va a hablar la palabra de Dios. De la abundancia del corazón, habla la boca, ¿cierto? Otra característica es que su testimonio también está acorde a la palabra. En todo tiempo, no solo cuando me están viendo. Es ser auténticos, hijos de Dios, parte del reino de Dios. Sin caretas, espontáneamente transparentes en todo lugar y circunstancia. No somos de doble personalidad. En un lugar somos cristianos, ¿cierto? Parte del reino y en otra parte, en otro lugar no. Siempre somos hijos de Dios y nos identificamos con nuestro Rey. Otra característica, el orden de las prioridades cambia, porque en el trono de nuestro corazón no gobierno yo, gobierna el Señor. Él está sentado en el trono de mi corazón. Entonces, toda decisión ya no me pertenece. Dice que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Ya no deseamos hacer nuestra propia voluntad, sino la de nuestro Dios y Rey. Aquel que vive en el reino tiene discernimiento espiritual para percibir las cosas que vienen de Dios y lo que no pertenece al reino. Hay dirección de parte de nuestro Señor. Él no nos dejó huérfanos, Él dejó al Espíritu Santo que dice que nos guía a toda verdad. Y es glorioso, es poderoso esto, mi hermano. Yo sé que usted lo ha experimentado. Cuando de repente vive una situación y siente como que no está bien, o oye algo, no, esto no es de Dios. Esa es la guía del Espíritu Santo que experimentan solo aquellos que han nacido de nuevo y caminan y andan en el Espíritu. Aquellos que viven en el reino de Dios, otra característica, tienen hambre de Dios y desean estar permanentemente buscando las cosas eternas. Pueden haber varios panoramas frente a nosotros, pero aquel que está conectado al reino va a anhelar, por sobre otras cosas, el estar en conexión con el Señor. Como también decía el pastor, a veces vamos a tener que sacrificar cosas, pero ahí se va a ver realmente quién está gobernando nuestra vida. Amén.
aquellos que viven en el reino desean compartir con otros la verdadera vida en Cristo. Predican cada vez que tienen la oportunidad de hacerlo. No nos vamos a callar. Aquel que vive en el reino y que está ahí conectado y en fuego con Dios, no va a quedarse callado cuando tiene la oportunidad de hablar. Generalmente el Espíritu Santo, yo sé que usted ha experimentado esto muchas veces, le pone en el corazón, como que se le va a salir el corazón porque tiene que hablar, tiene que decir algo, a lo mejor a una persona. Ese es el Señor, eso es la vida del Espíritu, es comenzar a vivir lo que Dios preparó antes que naciésemos, la vida del reino, la cultura del reino, la presencia de Dios moviéndose en forma natural en medio de sus hijos. ¿Estamos viviendo el reino de Dios? ¿Hemos entrado y podemos ver la dinámica del reino? Esas son preguntas que podemos hacernos al terminar. Este es tiempo para meditar cada uno en su propia vida si realmente estamos viviendo la cultura del reino de Dios. Si Él es el rey de mi vida, entonces yo voy a hacer todo lo posible por agradarle a Él. Si Él es mi amado, el gran amor de mi vida, entonces voy a hacer todo lo posible por santificarme y por estar en pie, es decir, sin nada que esconder, con adoración en mi corazón y constantemente haciendo su voluntad. Mateo 6:10, para terminar, dice Mateo 6:10: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Versículo 13, la segunda parte dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La oración de la iglesia. Si bien hemos dicho que el reino de Dios ya está entre nosotros, el clamor constante debe de ser: Señor, que tu reino se establezca cada día en medio de esta tierra, a través de tus hijos, que corran las buenas noticias en todas las naciones, en cada pueblo, en los lugares más recónditos. Una de las señales antes de que el Señor regrese es que el Evangelio va a ser predicado en todas las naciones, y nosotros tenemos parte en esto. Es necesario que no nos callemos más lo que portamos, que compartamos con otros el gran poder que está en nosotros a través del Espíritu Santo. Ese es el mensaje de hoy. ¿Hemos entrado al reino de Dios? ¿Podemos ver y discernir las cosas que están sucediendo espiritualmente? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero también estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Puestos los ojos en Jesús, que podamos estar conscientes de que somos seres espirituales y que el reino de los cielos está en nosotros, y está en nosotros el poder compartirlo a otros. Amén. Vamos a orar para terminar. Vamos a pedir al Señor que pueda seguir hablando a nuestra vida. Él no cesa de hablar a la iglesia. Somos nosotros los que muchas veces estamos ahí con los oídos tapados y no estamos escuchando. Amén. Oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por este tiempo, esta oportunidad que nos das de recordar, Señor, nuestro llamado como iglesia y la necesidad que tenemos, Padre, nosotros, de poder vivir la abundancia y la bendición de ser tus hijos y de estar en este reino celestial. No es cualquier reino, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor, y tú estás sobre todos los reinos de la tierra. Tu reino no tiene fin, tu reinado no tiene fin. Tu trono es inconmovible, oh Dios. Gracias, Señor, gracias porque en este tiempo nos despiertas espiritualmente, Señor. Queremos vivir la vida del Espíritu, no queremos conformarnos a este siglo, a este sistema
sistema que está corrompido, Señor, que no lleva a vida, sino que lleva a muerte, Padre. Pero somos tus hijos y ya siendo parte de este reino, queremos experimentar este tiempo glorioso, Señor, en el cual tú te estás manifestando y te vas a seguir manifestando hasta que tú vengas. Señor, no queremos ser oidores olvidadizos, queremos hacer lo que tú nos estás mandando a hacer. Primeramente, cuidar nuestra vida espiritual, chequear nuestra vida espiritual todos los días, cultivar una vida gloriosa en ti, Señor, buscando tu presencia, no por obligación, sino por amor a ti y por amor a las almas que están perdidas. Gracias por la unción de tu Espíritu. Gracias porque has derramado, Señor, tu presencia. Gracias por la sabiduría espiritual que viene de lo alto. Gracias porque tú pones las palabras en nuestra boca para predicar tu evangelio. Te alabamos y te adoramos, Señor, porque todos nosotros somos parte de esta gran labor. Somos hijos del Rey de Reyes. Amamos tu presencia, Señor, y rogamos tu bendición a cada vida en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos.